Vamos a conversar vía Zoom con Diego Valerio, economista español. Él ha estado con nosotros en otras oportunidades. Él es profesor de la Universidad de Barcelona y director académico del Programa Global de Pensiones. Buenos días, Diego, ¿cómo estás? Muy buenos días, don Julio, ¿cómo están todos ustedes? Bueno, pues gracias a Dios por aquí bien, Diego. Qué bueno. Empezando vamos a hablar en principio de Europa, ¿no? Y la situación de la economía europea en relación con la guerra. Ahora está la amenaza de la suspensión del suministro de gas con el Nord Stream por parte de Putin. Entonces, ¿esto qué implica? ¿Cómo impacta la economía y la vida de Europa? Pues impacta negativamente, por supuesto. Impacta negativamente porque los costos de la energía se han multiplicado por 4 en los últimos meses, con lo cual eso ha hecho que la canasta básica se haya disparado. Como ustedes saben, la inflación ha crecido en todo el mundo, pero en Europa especialmente está creciendo de una forma desproporcionada. La inflación, como saben, es lo que se llama el impuesto de los pobres, es decir, la inflación castiga sobre todo a la gente con niveles de ingresos más bajos, porque son los que necesitan más productos básicos, que son los que han subido y son los que dedican toda su renta a consumir. Aquellos ciudadanos y ciudadanas que tienen unos niveles de renta más elevados, hay una parte de todos ellos que ahorran y entonces ese ahorro no está castigado por la inflación, en principio, pero el consumo sí lo está. Por lo tanto, se plantea una situación de una inflación muy alta. Me gustaría especificar que esta inflación no es una inflación al uso. Las inflaciones normales son inflaciones por aumento de la demanda. En este caso no viene de la demanda, es decir, no es que los consumidores quieran consumir mucho más, sino que hay menos oferta, es decir, tenemos menos energía y más cara, y tenemos también menos materias primas en general, porque se ha dado la tormenta perfecta, que es la guerra, pero también la pandemia. No olvidemos que estamos todavía saliendo de una pandemia terrible y está afectando muy duramente a las economías europeas, más o menos a todas por igual. Obviamente, como dice don Julio, cerrar el suministro de gas, que es algo que era previsible y parece ya definitivo, lo que va a hacer es que Europa no se va a quedar sin gas, lo único que sucede es que lo tiene que comprar en otros sitios y más caro. Aquí es como una lucha de gigantes, a ver quién puede más, a ver si Putin con su amenaza y realidad de no vender el gas puede soportar muchos meses sin ingresar dinero, porque es lo que sucede. Ni China ni la India van a sustituir a Europa en todo el consumo que tienen. Pero mientras tanto en Europa claramente la situación es complicada y se habla ya incluso de recesión técnica. Diego, algunos economistas expresan que a la Comunidad Europea, a la Unión Europea le conviene esta depreciación del euro en función de que le garantiza una serie de situaciones que trae como corolario esto. ¿Tú lo ves de esa misma manera? ¿Esta devaluación del euro conviene a la economía de la Unión Europea? Seguramente no hay más remedio. Pensemos una cosa que creo que es importante. La situación en Estados Unidos es diferente a la de Europa. En Estados Unidos están en pleno empleo, entonces ahí la inflación está impactando ya, porque se está llevando a lo que se llama segunda ronda, es decir, al coste salarial, etcétera, se está llevando ya ahí y eso puede afectar al empleo. Aunque la obligación de la FED, de la Reserva Federal,
también incorpora, por supuesto, el control de la inflación, pero su principal mandato es mantener el pleno empleo. Por lo tanto, la Fed, como todos sabemos, ha actuado con firmeza en la subida de tipos de interés y ha anunciado que va a seguir actuando, incluso el otro día lo decía Powell, aunque genere algo de dolor, porque si no las consecuencias serían más dolorosas. ¿Europa qué sucede? En Europa no estamos en esa situación de pleno empleo, no estamos en una situación de recuperación completa tras la pandemia, pero Europa tiene un problema con respecto a los tipos de interés. Si Europa no sube los tipos de interés, la depreciación con respecto al dólar aumenta. La depreciación con respecto al dólar aumenta, que es lo que se está produciendo, por eso estamos ahora en una situación de paridad técnica, y eso tiene efectos positivos y efectos negativos, como bien saben ustedes. Los efectos positivos son que lo que Europa exporta es más barato, pero como la energía se paga en dólares, eso es más caro. Por lo tanto, yo creo que el Banco Central Europeo se ha visto obligado, aún teniendo muchas dudas, se ha visto obligado a subir los tipos de interés, y eso puede llevar, en una economía que no está en pleno empleo y en una economía que no se ha recuperado, puede llevar a eso que llamamos recesión técnica. Que en cualquier caso sí me gustaría mencionar, eso lo comento bastante en España, una recesión técnica, lo que llamamos los economistas una recesión, es sencillamente 2 trimestres seguidos de caída del PIB. Pero eso no quiere decir España, por ejemplo, que puede entrar en recesión técnica, va a acabar el año con un crecimiento del PIB del 4%. Por lo tanto, no es una recesión en el sentido que la población entiende como recesión. Pero en cualquier caso, la situación es compleja y el Banco Central Europeo está yendo un poco siguiendo la senda que está marcando la Fed, porque no le queda más remedio, aunque seguramente las medidas que habría que tomar son otras. Esta subida de las tasas de interés del Banco Europeo va en la misma orientación de Estados Unidos, de frenar los niveles inflacionarios. Sí, son menores, más suaves, pero van en el mismo sentido. Pero como indicaba antes, no está del todo comprobado que ante inflaciones de oferta, como es el caso, y no de demanda, es decir, ante shocks, contracción de la oferta o incremento brutal de los precios de oferta, como es el caso, no está del todo claro que las medidas tradicionales de política monetaria, que son medidas restrictivas, retirar dinero de circulación y subir los tipos de interés, que es lo que está haciendo el BCE, al igual que la Fed, no está claro que eso vaya a controlar de verdad la inflación, porque realmente no es un problema de consumo, no es que la gente esté consumiendo mucho y con retirarle el dinero y con hacérselo más caro vaya a consumir menos, sino es que lo que necesita consumir es mucho más caro. Por eso yo creo que ahí tienen que entrar otro tipo de medidas que son básicamente políticas fiscales. ¿Por dónde están los niveles de inflación de Europa en sentido general y de España de manera particular? 9% en Europa, 10% en España. Diego, en Alemania, a raíz de todos estos problemas que ha generado la invasión o la guerra, sí, Rusia, Ucrania y el tema del suministro del gas, en Alemania se han presentado una especie de una desestabilización del sistema energético, que yo imagino que responde a esa falta de suministro. ¿Qué está pasando en ese sentido en España? Y segundo, sí, ¿qué tanto afecta? Ya hablabas de que beneficia por un lado y perjudica al otro, pero en lo que tiene que ver con la gente en sentido general, la devaluación del euro frente al dólar. ¿Qué tanto? Claro. En primer lugar, la política energética de la Unión Europea, por una parte, ha pretendido acelerar lo que se llama la transición energética, es dejar de depender de combustibles fósiles para pasar a energía verde, a energías renovables. Pero eso no se hace de inmediato. Entonces, mientras tanto, se está produciendo un efecto contrario, que es, en Alemania se están reactivando las minas de carbón, en Francia la energía nuclear, para tratar de soslayar esta dificultad de conseguir energía
de Rusia. España apenas tiene gas de Rusia, pero Europa depende en un 40% del gas ruso y Alemania aproximadamente en un 80%. Por lo tanto, para ellos es terriblemente duro. Pero Europa actúa al unísono, es decir, la Unión Europea establece políticas globales. Salvo, déjenme que les explique una cosa que sucedió y que seguramente se extienda al resto de Europa, que es lo que se llamó la excepción ibérica, que es que para España y para Portugal se permitió, como las fuentes de energía en España y Portugal no están basadas en el gas ruso, se permitió que tuviera otro sistema de determinar los precios de la energía. El sistema que se utiliza es un sistema marginal que básicamente lo que viene a decir es que la última fuente de energía es la que determina el precio global de la energía que se paga. Como esa última energía es el gas y es la más cara, pues todo el coste de la energía sube. En España y Portugal se acordó por parte de la Unión Europea establecer esa excepción ibérica que parece ser que el día 9 en la reunión de la Comisión Europea se va a extender a toda Europa. Pero ¿esto qué implica? Y luego voy con lo que me preguntaban de España. Pero esto lo que implica a nivel europeo y específicamente a nivel alemán es que hay que prepararse muy rápidamente, y Alemania lo ha estado haciendo. Alemania ya no depende del petróleo ruso, básicamente. Se ha estado preparando. Alemania es muy rápida en estas cosas. Es un país que tiene una gran capacidad de adaptación. Y por eso es un país tan fuerte, ¿no? Alemania ha ido cambiando, pero es cierto que no ha podido eliminar toda la dependencia del gas ruso. Mientras Europa está dando dinero a todos los países con los llamados fondos de recuperación para que inviertan en energías renovables, mientras tanto, porque eso, como decía antes, no es inmediato, mientras tanto hemos tenido un pequeño retroceso en cuanto a lo que hace referencia a que en Alemania se vuelva a utilizar el carbón, por ejemplo, para generar energía. Eso es lo que sucede ahí. En España lo que está sucediendo es que realmente el problema de la inflación, estar en niveles de inflación del 10%, castiga mucho, como antes decía, a los salarios más bajos. Piensen en España, claro, las diferencias con los salarios con República Dominicana son claras, pero en cualquier caso, el salario que más se percibe en España está en alrededor de 17.000 euros al año. Eso, comparado con el resto de Europa, es muy bajo. Comparado con el resto de Europa es muy bajo, son 1.000 y chin euros al mes. Comparado con el resto de Europa es muy bajo. Entonces, eso quiere decir que teniendo salarios bajos, como tenemos en España, comparados con nuestro entorno europeo, el incremento de los costes de la canasta básica está impactando muchísimo en la gente que está en esos niveles salariales. Para eso lo que está haciendo el gobierno español, la política monetaria no la decide el gobierno español, la decide el Banco Central Europeo, pero las políticas fiscales sí las decide el gobierno de cada país. Y el gobierno español lo que está haciendo es utilizar ciertas medidas de política fiscal para tratar de aliviar el coste de todo esto. Pero desde mi punto de vista, como antes les decía, yo sí creo que hay que hacer políticas fiscales, pero creo que son políticas que no están suficientemente depuradas o suficientemente pensadas, porque, por ejemplo, se está hablando de la gratuidad del transporte para todo el mundo. Hay lo que se llama ahora un bono gasolina, que es un descuento para todo el mundo de lo que cuesta el litro, no el galón, aquí utilizamos el litro, como saben, de gasolina, pero claro, el descuento tanto es para la persona que tiene un carrito para ir a su trabajo como para el que tiene un Ferrari. Claro. Entonces, el problema es que no se identifican a los grupos que realmente tienen serias dificultades con todo esto para poder apoyarles. ¿Por qué? Claro, pero eso se puede hacer. Hoy en día, en tiempos de Big Data, todo eso se puede hacer. Claro. Diego, cuando hablamos de que Estados Unidos está en pleno empleo, sería importante saber qué tipo de empleo.
Es decir, buena pregunta, ¿de qué Julio tipo de empleo estamos hablando ahora cuando decimos empleo? ¿Estamos hablando de empleo o de caricatura de empleo? Una caricatura de empleo, algo que se parece a empleo. Probablemente estemos hablando de gente freelance, de gente freelance. Por supuesto, por supuesto. Que estemos hablando de gente de trabajo part-time, de Uber, de vendedores por Instagram. Uber, eso es válido, todo eso es válido, Julio. Sí, señores, sí. Pero nada de eso cotiza para pensiones. Emprendedores. Nada de eso acumula fondos de pensiones, nada de eso acumula prestaciones sociales. Entonces, adelante. Así es. Se está produciendo lo que se llama la uberización del trabajo. Es decir, y la economía gig, lo de picar un poquito de un trabajo, otro poquito de otro, etcétera, todo eso se está produciendo. Claro, las estadísticas dicen que el pleno empleo en Estados Unidos es un 3% de desempleo. Las estadísticas dicen que el 97% de la población que puede trabajar, trabaja. Por lo tanto, es así. ¿En qué trabaja? Efectivamente, Julio, en muchas cosas, y no todas ellas son trabajos, no voy a decir informales, porque no son informales, pero no son trabajos como estamos acostumbrados y probablemente no tienen derechos sociales en forma de pensión, de salud, etcétera, etcétera. Y luego, además, como saben, en Estados Unidos, sobre todo, se ha producido después de la pandemia este efecto que han llamado la gran renuncia, ¿no? El hecho de mucha gente que no se está reincorporando a su puesto de trabajo porque ha descubierto en la pandemia probablemente que lo que hacían no les satisfacía. La pandemia ahora casi ni nos acordamos, pero dentro de unos años se hablará como seguramente uno de los mayores shocks de la historia o como mínimo del siglo XXI. O sea, lo que hemos pasado ha sido muy fuerte, muy duro. Y ahora, pues, pero nos ha dejado marcados, y eso lo veremos con el tiempo, nos ha dejado marcados en el tema sanitario, pero también psicológicamente. Y mucha gente está abandonando su trabajo y pensando, bueno, ya veremos qué hago, ¿no? Entonces, claro, la población con capacidad de trabajar ha disminuido y eso también favorece el pleno empleo, cosa que en Europa no está pasando en la misma medida. Pero es cierto que muchas empresas norteamericanas siguen contratando personas. Allá el mercado laboral es mucho más flexible de lo que tenemos en Europa, por ejemplo, que está muchísimo más regulado, ¿no? Diego Valerio, economista español. Diego, usted nos está hablando de la situación energética en Europa. El gas ruso se ha disparado en precio en 400% en 6 meses, pero se avecina el invierno, la situación se puede complicar un poquito más porque el margen de maniobra de algunos países, quizás no Alemania, es un poquito menor que el de Alemania. ¿Cómo podría estar impactando esta situación no solamente en Europa, sino en los mercados internacionales para los meses que quedan del año, que quizás sean los más difíciles desde que comenzó la guerra? Pues sí, porque vamos a llegar, como bien dice, al invierno, donde la necesidad de energía crece muchísimo. Bueno, acá en Europa se están tomando medidas de concienciación y de comportamiento ciudadano en el sentido, de momento se ha hecho durante el verano para que los aires acondicionados, la refrigeración, no esté tan alta. De hecho, en España se aprobó una normativa para que estuviera en 27 grados centígrados. Yo estoy seguro que ustedes ahí en el estudio están mucho más fresquitos que con 27 grados. Claro. Y se está planeando que las calefacciones en invierno no superen los 19-20 grados. Claro, eso es pasar frío en las casas, etcétera. Bueno, se prevé un invierno un poco más duro en ese sentido. También es cierto que aquí, no lo olvidemos, el gran beneficiado de todo esto es Estados Unidos, porque Estados Unidos exporta ahora gas a Europa que antes no exportaba, exporta gas de fracking, lo exporta a precios mucho más caros, gas licuado que llega en buena parte a España, porque España tiene plantas de licuación de gas que lo transforman en gas para poderlo utilizar, y el gran beneficiado de todo esto, no lo olvidemos, todo esto, lo de las guerras y demás, hay mucha geopolítica detrás. El gran beneficiado de esta guerra son los Estados Unidos.
Diego, el multimillonario y empresario mexicano Carlos Slim ha propuesto que la jornada laboral sea de 3 días, trabajando 11 o 12 horas, que la gente se jubile a los 75 años como una forma de aligerar un poco el Estado y los fondos de pensiones. ¿Qué te parece esa propuesta de Carlos Slim? Bueno, me parece original, pero inviable. Me parece inviable hoy en día. Yo creo que esto es un poco como el concepto que se llama de libertad financiera o que llaman de libertad financiera, que es yo trabajo mucho hasta los 40 años, no gasto nada y ahorro todo. Y a partir de ahí ya vivo de las rentas. Bueno, me parece poco compatible con nuestra sociedad actual. Y me parece además que bueno, estos son ocurrencias de que no tiene ningún problema con su pensión ni con su ingreso mensual. Pero finalmente, Diego, el futuro de las pensiones. En los fondos de pensiones. En los fondos de pensiones a nivel mundial. ¿Cómo se va a resolver eso? Con un tipo de trabajo que no cotiza pensiones. ¿Cómo se va a sostener? Es una caída de los estados. Sí. Es difícil, amigo Julio. Eso lo hemos comentado usted y yo en más de una ocasión y ya le dije que estoy de acuerdo que eso es un tema complejo. Vamos a ver, lo primero, no les digo de inmediato, pero lo primero, lo que sí está claro es que vamos a tener que trabajar durante más tiempo porque vivimos mucho más. Eso parece evidente. Yo no sé si hasta los 75, como dice Slim, o hasta la edad que sea. Depende de mucho. Pero estamos, miren, yo creo que estamos perdiendo la idea socialdemócrata que ha predominado durante mucho tiempo en el mundo, me atrevería a decir, del Estado protector, del welfare state. Esa idea se está perdiendo. Cuando vamos a la uberización que antes comentaba de los trabajos, al final obliga casi a que el Estado acabe siendo un proveedor de ingresos mínimos y que cada uno de nosotros nos ocupemos de nuestro futuro mientras estamos trabajando o que trabajemos durante más tiempo. Ese parece que es uno de los caminos a los que nos está conduciendo esta nueva economía, donde además estamos cambiando de trabajo con muchísima frecuencia, donde las relaciones con la empresa ya no son de por vida. Yo me acuerdo de los japoneses, por ejemplo, que prácticamente juran fidelidad a la empresa en la que empiezan a trabajar y darían su vida por ella, ¿no? Sí. Hoy en día eso en nuestras sociedades ya no sucede para nada, ¿no? Pero ni por parte de unos ni de otros, o sea, ni de los trabajadores ni de los empresarios. Yo creo que hay un cambio radical de todo eso. A mí o sea, yo creo que la libertad, por supuesto, es imprescindible, pero tiene que haber una serie de normas sociales, de convivencia social y unos mínimos, porque no olvidemos que la relación entre empresas y trabajadores sigue siendo una relación asimétrica, una relación de desigualdad. Tiene mucha más fuerza el empresario que el trabajador. Por lo tanto, yo creo que deben seguir existiendo derechos generales de los trabajadores y uno de ellos básico, y ahí los estados deben pelear mucho, no es la iniciativa privada solo, los estados deben ocuparse mucho de priorizar la seguridad social para todos los ciudadanos, eso es fundamental. Bueno, pues muchas gracias, Diego, muchas gracias a Diego. A ustedes. Valerio. Gracias, Diego. Muchas gracias. Muchas gracias, que tengan buen día. Igual, hermano. Cambio y fuera. Chao, chao. Bye.